¿Qué tal? Muy buenos días. Es para mí un enorme gusto participar en este segundo simposio sobre innovación para el bien común y el desarrollo sostenible en el marco de la Cátedra para el Bien Común y el Desarrollo Sostenible Nicolás Mariscal Torruella en la Universidad Iberoamericana, en la Ibero Ciudad de México. El tema de hoy es la transición energética en el marco de la innovación para el bien común y el desarrollo sostenible, y tengo el gusto de participar con Yolanda Villegas, que es una joven y muy distinguida profesional en el campo de la energía. Quisiera decir dos palabras. Primero, agradecer de mi parte la invitación a participar en este importante foro, felicitar a la cátedra y felicitar a la Ibero por este esfuerzo de buscar soluciones para el desarrollo sostenible, que es un tema global y nacional de la más alta prioridad. En segundo lugar, quiero, como ya lo señalé, reiterar mi satisfacción por participar en este esfuerzo con Yolanda Villegas, quien es licenciada en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, tiene estudios de maestría y de doctorado en temas tanto de derecho internacional como de nuevas tecnologías para la sostenibilidad, y ha hecho diplomados en varias universidades en los Estados Unidos y en Europa. Actualmente Yolanda es la directora jurídica de BEMO y socia fundadora de Oleum, y tiene una vasta obra publicada que va desde temas de derechos humanos hasta las cuestiones energéticas y del petróleo. Voy a hacer una breve exposición inicial. En cuanto a mí, solamente diré que soy abogado, estudié en la UNAM y en Harvard, y además de mis actividades académicas, he sido directivo tanto en el sector público como en el sector privado, y en México y en el exterior, y participo en diversos foros internacionales como el Club de Roma. Sin más, daría yo inicio, si ustedes me lo permiten, a la breve exposición que voy a hacer sobre el tema, y comienzo ubicando el tema del cambio climático, que es uno de los más importantes retos que tiene la humanidad en este momento y que están comprometiendo el futuro de la civilización contemporánea, y eventualmente podrían llegar a comprometer la subsistencia del ser humano. El cambio climático es uno de los riesgos globales más relevantes que enfrenta la humanidad, y está ubicado dentro de lo que un grupo de científicos encabezados por Johan Rockström, un grupo de científicos suecos y alemanes con el trabajo del Instituto de Cambio Climático de Potsdam, ubican como los 9 límites naturales que regulan la estabilidad del planeta, de los cuales varios de ellos han sido ya rebasados en su aspecto de sustentabilidad, de sostenibilidad. Está el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad. Recordemos que vivimos la 6ª extinción masiva de especies, pero la primera de origen antropocéntrico, la primera causada por el hombre, la acidificación de los océanos, el consumo de agua dulce y el ciclo hidrológico, la pérdida de la tierra fértil en el planeta, a más de la mitad de la tierra fértil en los últimos 50 años, la polución química, entre otros. En cuanto al cambio climático, sabemos que es uno de los fenómenos, el cambio climático de origen antropocéntrico, es uno de los fenómenos más complejos que estamos generando, y una de las causas es la emisión de gases de efecto invernadero. Hay también como consecuencias cambios en la corteza terrestre por las actividades agrícolas, ganaderas y la explotación de las selvas, la deforestación, y es importante señalar la importancia de la evolución demográfica en todos estos fenómenos. Hace 50 años, precisamente en marzo de 1972, se publicó el informe del Tecnológico de Massachusetts al Club de Roma, que realizaron por encargo de que se tituló Los límites del crecimiento. Y la tesis
válida en ese momento y válida ahora, es que si seguíamos con un modelo de crecimiento destructor de la naturaleza, sobreexplotando los recursos naturales y con esta evolución demográfica, íbamos a llegar a un colapso gradual en el curso del siglo XXI. Recordemos que pasamos de 1,000 millones de habitantes a finales del siglo XVIII a 7,800 millones de habitantes en este momento y que seremos 10,000 millones de habitantes en la década de 2050. Así también nuestro país ha enfrentado esta explosión demográfica. En 1900 éramos 13 millones de habitantes, en 2030, en 2022 somos 130 millones de habitantes. Tenemos también el tema de la acidificación de los océanos como resultado del cambio climático, la disminución de la criósfera y eventos cada vez más extremos, tanto hidrometeorológicos, en la forma de ciclones, huracanes, lluvias torrenciales en unas zonas del mundo, con extremas sequías e incendios forestales en otras. En cuanto al cambio climático, la concentración de dióxido de carbono en este momento es la más alta en al menos 2 millones de años. El aumento del nivel del mar tiene las tasas más rápidas de incremento en al menos 3,000 años. El área de hielo marino en el Ártico tiene el nivel más bajo en al menos 1,000 años y el retroceso de los glaciares no tiene precedente en al menos 1,000 años. Enfrentamos calor extremo, lluvias torrenciales, sequías, incendios forestales, calentamiento, acidificación y pérdida de oxígeno en los océanos. Y todo esto es producto de los modelos de crecimiento que hemos realizado desde la primera revolución industrial a finales del siglo XVIII y estamos en la cuarta revolución industrial, en donde tenemos los diagnósticos de lo que debemos hacer y tenemos los medios para lograrlo. Lo que tenemos que hacer es generar los consensos y las acciones colectivas, para tomar las acciones colectivas. Si vemos la evolución industrial, vemos que a finales del siglo XVIII, en la primera tuvimos la introducción de los equipos de producción mecánica impulsados por energía de vapor, en la segunda el uso del petróleo y la electricidad como principal fuente energética, en la tercera la digitalización, en la cuarta tenemos la producción automatizada e interconectada basada en el uso de sistemas físicos cibernéticos, el Internet de las cosas, la nube de almacenamiento, el Big Data, el desarrollo de la inteligencia artificial. Este es un cuadro que muestra la creciente huella ecológica mundial per cápita. En 1961 existía un superávit per cápita en la capacidad biológica del planeta para regenerar recursos, la biocapacidad, respecto de la demanda de regeneración biológica de la humanidad, la huella ecológica. En la década del 70, la humanidad ha estado en un déficit ecológico que se va cada vez acentuando más. Uno de los acuerdos que hemos tenido es el Acuerdo de París de 2015, en donde las principales definiciones son limitar el aumento de la temperatura global a menos de 1.5 grados Celsius, de 1.5 grados centígrados, medidos desde la etapa preindustrial hasta durante el siglo XXI, para que no rebase este límite, para lo cual se han diseñado mecanismos de mitigación, adaptación y financiamiento. Este Acuerdo de París está directamente vinculado con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, los Objetivos del Desarrollo Sostenible, que es la agenda adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2015, con rango de operación hasta el 2030, y que está perfectamente intervinculada con un enfoque multisectorial e interdisciplinario en 3 vertientes: la económica, la social y la ambiental, y que en donde el cambio climático es transversal a todos estos objetivos. Sin embargo, en la realidad vamos mucho más atrasados de lo que deberíamos. El COVID-19 marcó un atraso en el logro de los objetivos del desarrollo sostenible
La guerra en Ucrania, la invasión rusa a Ucrania, está marcando también retrocesos muy graves en temas energéticos, entre otros. La cumbre de Glasgow de noviembre de 2021 expuso una serie de medidas para lograr esto y tenemos muy señaladamente la transición energética para evitar los gases, para reducir la emisión de gases de efecto invernadero. En el Foro Económico Mundial de Davos, en el año 2021, los riesgos que se ubican son clima extremo, pérdida de la biodiversidad, enfermedades infecciosas, daño ambiental humano y fracaso en las acciones climáticas. Estamos fracasando en todos estos propósitos. Ya casi concluyo y quiero hablar del vínculo entre cambio climático, sostenibilidad y desigualdad. El 10% de las personas más ricas del planeta contribuyen con casi el 50% de la emisión de gases de efecto invernadero, en tanto que el 50% más pobre, que son los que van a sufrir más los efectos del cambio climático, apenas contribuyen con el 5.06% de las emisiones de dióxido de carbono. Por país, tenemos muy claramente que en el cuadro de la izquierda se ve quiénes son los principales países contaminantes, que es China, los Estados Unidos, después la Unión Europea, y en el cuadro de la derecha per cápita, ahí son los Estados Unidos, Rusia, Japón, China, los que llevan esta pauta. En suma, creo que estamos en un momento de impulsar la toma de decisiones para lograr un control del cambio climático si no queremos ver al mundo en una crisis cada vez más profunda. Recordemos, por último, que México es un país particularmente vulnerable al cambio climático y a muchos de sus efectos. Entre otros, se prevén severas crisis en materia de agua en los próximos años en el centro norte del país y en la Ciudad de México. Es a donde yo quisiera dejar mi exposición. Aquí este último cuadro es el grave riesgo que tiene México en esta materia. La OCDE estimó que el 15% del territorio nacional, el 68% de la población y el 71% del PIB están muy expuestos a los impactos del cambio climático. Muchas gracias y le cedería la palabra a Yolanda Villegas para su exposición. Muy amables. Gracias. Nada más confirmando si ya se ve la presentación. Sí. Bueno, entonces iniciamos. Yo les quiero platicar al alcance de los temas importantes que esbozaba Gerardo sobre la transición energética. En primer lugar, hay que entender esto qué significa. Pues realmente es un proceso de transformación en la matriz de oferta y demanda de energía dominado por un tipo de fuente primaria. Actualmente estamos en esta transición del gas natural, de los combustibles, del petróleo hacia las energías renovables. Es un concepto opuesto al de la revolución energética. Hay una transicionalidad, una gradualidad. Y esta transición te denomina también una ventana de tiempo que te abarca un periodo finito para pasar justamente de una matriz energética a otra. Ahora bien, en el mundo han existido dos grandes transiciones energéticas y diversas subtransiciones. Aquí les menciono las dos primeras, la transición de la biomasa a las fuentes fósiles y aquí sus subtransiciones, de la biomasa al carbón mineral, del aceite de ballena al queroseno, del caballo al automóvil, del carbón al petróleo y del petróleo al gas natural, que es el elemento donde nos encontramos actualmente. La segunda gran transición energética es de las fuentes fósiles a las fuentes renovables. Esto es súper interesante porque nos va a tocar a todos nosotros jóvenes transicionar de la generación renovable, a la electromovilidad, al hidrógeno verde. Ahora bien, ¿dónde estamos parados actualmente? Realmente nuestro sistema se basa en una movilidad de combustibles fósiles, en poca eficiencia energética, en una baja eficiencia en las construcciones, en el incremento de las emisiones de gas de efecto invernadero, y esto también causa el incremento en la temperatura media de la Tierra. Ahora, hay una estrecha relación entre el aumento del consumo de las fuentes fósiles y las emisiones de gas de efecto invernadero, aquí pueden vislumbrar las tablas, y a su vez una correlación entre estas emisiones de efecto invernadero y la temperatura media de la Tierra. Todo esto con la fuente de la Agencia Internacional de Energía.
Entonces, nos toca a nosotros como sector energético, quienes producimos el 73.2% de la huella de carbono de las emisiones de efecto invernadero, cambiar. ¿Y cómo lo podemos cambiar? Justamente modificando nuestra matriz energética hacia las renovables. Aquí pueden ver en la filmina cómo la agricultura, la industria, el desperdicio sí causa contaminación, pero es el sector energético el primordial. Hay 4 Ds que denominamos de transición energética, que aquí las pueden vislumbrar en la presentación: descarbonización, descentralización, digitalización y democratización. ¿Esto qué significa? Que la energía va a venir de fuentes renovables limpias, que se va a producir en distintos centros de consumo pequeños, ya no van a ser estas grandes orbes. Vamos a aprovechar la digitalización con la revolución tecnológica digital para mejorar y eficientar procesos de producción y consumo. Y también vamos a democratizar la energía, es decir, todos vamos a tener acceso a estas fuentes de energía económicas y renovables para integrarnos en comunidades energéticas. Es también muy importante que les comente el efecto de COVID en el sector energético y también para pasar a los temas del agua. Y básicamente aquí pueden ver cómo fueron decreciendo los energéticos más afectados, es decir, el gas natural, las renovables, el carbón, tuvieron un pico en declive, aquí pueden ver las curvas, pero la energía nuclear, que se considera limpia, subió un poquitito y las renovables también subieron. Esto nos da esperanzas después del COVID. Y el COVID-19 representó la peor caída que hemos tenido en un 10% cuando lo comparas con crisis de la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial, incluso la influenza española. El COVID nos trastornó el sector energético. ¿Qué viene ahora? La recuperación verde, donde los países que no tuvieron oportunidad de generar grandes empleos a raíz del petróleo, no fueron, digamos, suertudos a nivel de minerales, de petrolíferos, de petroquímicos, de petróleo en general, pueden subirse a esta ola de la recuperación verde y generar una multiplicidad de empleos e inversiones. Aquí les proyecto un poquito cómo se va a dar esta recuperación verde. Se va a tener hasta $100 trillones adicionales al Producto Interno Bruto Mundial, tan solo entre 2021 y 2050. En el empleo vamos a crear más de 30 millones de empleos para el 2050 y vamos a tener un desarrollo justo porque se va a fomentar la inclusión de los objetivos de desarrollo sostenible y promover la inclusión de todos, particularmente las mujeres, porque en el sector verde hay más mujeres trabajando. Vamos a tener también una nueva geopolítica que esté basada en esta balanza entre las naciones y las nuevas tecnologías, la innovación, el desarrollo, la infraestructura sustentable y sostenible, este almacenamiento de las tecnologías intermitentes como pueden ser la fotovoltaica, solar obviamente, e inclusive, pues la eólica. ¿Cuál es el futuro de la energía? Básicamente, tanto en transporte individual como colectivo, vamos a pasar del petróleo a la electricidad y el hidrógeno verde. En los usos domésticos y comerciales e incluso industriales vamos a pasar del carbón al gas natural a la electricidad, y todo esto se va a fomentar justamente con el increciendo de los renovables. Va a haber, por supuesto, un cambio tecnológico que nos va a afectar a todos, sobre todo las estaciones de servicio o gasolineras. Se van a empezar a construir electrolineras o estaciones multimodales. Vamos a tener los vehículos eléctricos. Va a haber 3 soluciones para esto también. Está la cuestión eléctrica que les comentaba, también está la combustión interna a través del hidrógeno y los vehículos de celda combustible. Va a ser súper interesante esta transición. Por supuesto que con la transición energética vienen nuevos retos asociados. Tendremos quizás activos varados, o sea, lugares, áreas contractuales de petróleo donde ya no pudimos explotarlo y extraerlo en México, que somos bastante ricos en materia petrolera. Van a haber nuevas formas de marginación social y pobreza energética, más renovables, nuevas formas de desperdicio, esta contaminación lumínica que si ustedes ven en estas películas futurísticas donde tienes toda la electricidad y todos estos panfletos, bueno, vamos a tener este tipo de contaminación y vamos a tener que regularla. Petroquímicos de nueva generación, las baterías cada vez van a ser más compactas y de larga duración, una electromovilidad masiva, que aquí lo importante es que sea también en el transporte público para poder reducir la huella de carbono. Instrumentos financieros verdes, ya todos los bancos están fomentando esto para las nuevas inversiones, redes inteligentes y, por supuesto, como les mencionaba anteriormente, un desarrollo del capital humano pronunciado. ¿Qué vemos entonces? Un futuro brillante donde aparece una tercera regulación energética. Las sociedades del futuro van a tener precios muy bajos de consumo, se van a romper estas barreras en los modelos económicos, tecnológicos o sociales, y este futuro pues va a traer incluso eventos históricos como lo fueron la revolución neolítica y la revolución industrial. Todo esto gracias a la adopción masiva de las fuentes renovables de energía. Y bueno, quiero platicarles también un poquito del agua. Básicamente este es el marco contextual que también está relacionado con la transición energética. Del total del planeta, realmente tenemos 71% de océanos en el territorio y 29% de tierra. Pero ahora, del total del agua que tenemos en general en nuestro globo terráqueo, el 97% son océanos.
y solamente nos resta un 3% de agua dulce. Pero esta agua dulce no la podemos abarcar totalmente porque el 77% está en los glaciares y causaríamos una controversia y un daño ambiental climático extremo si lo empezamos a utilizar. 22% está en el nicho del que les quiero platicar, que es el segmento subterráneo ultraprofundo, los 3.000 a los 5.000 metros de profundidad, y solo 1% es agua convencional de la que nos estamos abasteciendo actualmente, ríos, lagos y lagunas. Todo esto bajo el enfoque de que tenemos escasez física y económica a nivel mundial del agua. Es decir, la física es simplemente no cae precipitación, no llueve, y la escasez económica es sí cae precipitación, pero no se tiene, digamos, el instrumento monetario para crear esta infraestructura y llevar el agua a las grandes ciudades. 1.2 billones de personas tenemos escasez física y 1.6 billones de personas escasez económica. Ahora bien, hay distintos segmentos que te afectan los usos del agua, tanto externos, naturales, sociales, de infraestructura, y México ha adoptado la doctrina de la gestión hídrica integral, que significa que no solamente vislumbramos la extracción del agua como tal, sino todo el impacto en los ecosistemas rodeando esta extracción. Y entonces, quiero mostrarles el marco institucional del agua para que vean la complejidad que tiene. Tenemos tratados internacionales, a la CONAGUA, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, los consejos estatales, los consejos de cuenca, los organismos de cuenca, los distritos de riego, la actividad municipal, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Energía, la Comisión Federal de Electricidad, la Semarnat, es decir, una multiplicidad de actores que a veces nos hace difícil tomar decisiones rápidas y expeditas y no politizadas en torno al agua. Como también comentaba mi compañero Gerardo, pues realmente en el Foro Económico Mundial se vislumbra que el agua siempre va a ser un elemento que puede afectar la supervivencia del hombre. Desde el 2014, y esta tabla se sigue extendiendo hasta la actualidad, siempre está en los primeros 4 lugares, compartiendo con guerras, eventos meteorológicos extremos, cambio climático. Es decir, el agua es nuestro siguiente gran guerra. Tenemos que vislumbrar qué vamos a hacer ante el estrés hídrico. De hecho, múltiples actores ya han denominado que estamos en el planeta, en el mundo de la sed. Aquí pueden ver la perspectiva en los distintos años, el manejo desde 1950, 95, 2025. Conforme el segmento se va tornando más oscuro, significa que ya esos países, esas regiones, no van a poder aportar ni siquiera los niveles mínimos de disponibilidad mínima de agua para sus habitantes. ¿Y qué pasa en México? Este es nuestro mapa. Fíjense, la parte de México que produce el 80% del Producto Interno Bruto solamente tenta 1/3 del agua disponible en México, mientras que el centro y sur mantienen 2/3 del agua dulce disponible en México, pero solo producen el 20% del Producto Interno Bruto. Entonces, hay una inequidad en la distribución, la naturaleza así es del agua, y entonces tenemos que ver cómo vamos a llevar agua, cómo vamos a generar esto en la región norte. Por eso les explico muy brevemente, y con esto ya voy a ir cerrando mi presentación, los 2 modelos hidrológicos que existen en México. Y básicamente el primero es el tradicional, que está adoptado por la CONAGUA, donde cae la precipitación, ronda en la tabla de agua, una se queda en el lecho superficial, alguna sumerge en las aguas subterráneas someras, en tierra se transpira, en el mar se evapora. Eso es lo tradicional que tenemos contemplado. Pero ¿qué pasa a nivel mundial? El modelo B, que es el modelo hidrológico de las megacuencas subterráneas ultraprofundas. Todo se vuelve igual en el ciclo del agua, pero la NASA ya ha dicho que se infiltra hasta 20 veces más y cae 5 veces más precipitación que la que teníamos documentada en México. Y se percola esta agua y se van creando estos flujos de megacuencas subterráneas ultraprofundas que al final descargan en el mar. ¿Cómo podemos comprobar esto? Bueno, existen a nivel mundial 4 tecnologías, no las vamos a repasar en este momento, pero están en Escocia, Rusia, Francia y los Estados Unidos. Y estas son las variables que nos indican por qué es mejor usar este tipo de tecnologías que la infraestructura tradicional, que es muy costosa, que genera un impacto ambiental pronunciado y que además tiene ciertos requerimientos de tierra, tiempo para empezar a producir y riesgos de sabotaje bastante pronunciados. Esta tecnología puede ser incluso 4 veces más económicas que las grandes megacuencas y que la desalinización. Aquí les muestro un ejemplo, quizás no lo vemos, está pequeño, pero en medio del mar empieza a emerger agua de distinto color, que es agua dulce. Esto ya está comprobado desde el 2004 por UNESCO. Todos estos puntos que pueden ver en el globo terráqueo en la parte inferior derecha es donde se ha localizado este fenómeno. Y bueno, aquí les pongo un ejemplo en nuestro vecino estado de Florida de la República Mexicana. Hay ciertos protocolos que no me voy a detener aquí, que se pueden vislumbrar para este tipo de tecnologías. Exploración y perforación es muy similar al del petróleo, de agua adicional, es decir, no le estás quitando la recarga a los acuíferos subterráneos superficiales. Y de monitoreo del agua, qué tipo de uso consultivo le vas a dar, agrícola, industrial, energético y, por supuesto, el más importante, que es el doméstico. Y bueno, cómo se funcionan estas tecnologías, tienes una imagen satelital, va reduciendo cada vez más el segmento terráqueo hasta que encuentres la vena montañosa donde vas a perforar, haces la preparación y la cementación con técnicas similares al petróleo y el agua comienza a emerger a presión. Hay lugares en California, en Texas, en Dakota, donde ya se ha explotado esta tecnología e incluso emerge el agua potable. Hay otros lugares donde se inyecta químico o otros lugares que por la salinidad de los minerales pues tienes que
usarla para tipo agrícola, para tipo energético y no para uso doméstico. Esta es la perspectiva que tenemos en el país para usar estos tipos de tecnologías y consecuentemente y casualmente en los lugares donde más necesitamos agua hay mucha perspectiva por todo el suelo montañoso. Y básicamente es mi presentación, les agradezco mucho. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Yo creo que es muy rica la presentación y hay muchos temas que podemos comentar sobre esto. Para empezar el diálogo, yo quisiera plantearle al grupo una primera reflexión. Creo que el enfoque multisectorial e interdisciplinario es fundamental en todas estas cuestiones. Y me parece que los retos que estamos enfrentando como humanidad no tienen precedentes en la historia. Estamos viviendo un conjunto de riesgos globales muy profundos que van a conllevar cambios no solamente en la energía, no solamente en el uso del agua, sino creo que en toda todo el esquema de producción industrial, agrícola, de servicios, en todo el esquema de consumo. Y creo que vienen cambios muy profundos que van a impactar políticamente esta cuestión. Yo creo que una de las cosas, me referiría a dos preguntas concretas para abrir el diálogo con Yolanda, ¿no? Una de las dos es en relación con la transición energética y el cambio del uso de vehículos de combustión interna a vehículos con otras tecnologías. Acá el tema, en Europa hemos visto cómo se están tomando medidas en la materia, ¿no? Sin embargo, la preocupación es en los países pobres. En un país emergente, con una economía emergente como México, cambiar el parque vehicular va a ser un tema económico complejo y va a tomar probablemente más tiempo del deseable. Y la segunda cuestión que plantearía con Yolanda es sobre el tema del agua, que es tan angustiante y tan complejo. Creo que el tema del agua requiere una revisión en México desde el marco normativo hasta las prácticas administrativas y la fiscalización sobre las mismas, porque al ser un bien escaso, creo que lamentablemente no está excluido la corrupción en el uso de este recurso. No sé si quisiera hacer, Yolanda, algún comentario sobre esto. Claro, Gerardo. Bueno, en primer lugar, atajo el tema de los vehículos eléctricos. Yo creo que se van a dar los incentivos suficientes para que sí cambiemos a vehículos eléctricos, particularmente porque ciertas armadoras ya han dicho que para 2025-2030 todo su matriz vehicular va a ser eléctrica. ¿Qué retos hay en cambiar un auto de combustión interna al vehículo eléctrico? Bueno, obviamente están las baterías, de qué manera tienen que realizarse. No es lo mismo tener un vehículo que circula en la Ciudad de México que un vehículo que circula, por ejemplo, en Monterrey. Tan solo el aire acondicionado que le tienes que implementar cambia el estilo de batería, tiene que ser más grande, más pesado. Es muy importante lo que comenta Gerardo de cambiar el transporte público, porque creo que eso es lo que va a disminuir en mayor grado la contaminación. Y necesitamos, por ejemplo, que en México los aranceles se disminuyan para este tipo de vehículos, no nada más al 2024, que es como están ahorita, sino que por lo menos para implementar el ecosistema se vuelvan hasta el 2034. Y también el tema de la deducibilidad de los coches eléctricos, que actualmente nada más puedes deducir 250,000 pesos, y creo que es algo que sí deberíamos, digamos, de cabildear y con nuestros legisladores para poder implementar el ecosistema eléctrico. Otra cosa muy importante en los vehículos eléctricos es el diseño de tu flota. No es nada más ir y comprar un vehículo, por ejemplo, para distintos modelos en ciudades. Tienes que revisar realmente el kilometraje, las rutas, el tipo de batería, el reciclaje, de qué manera vamos a estar reciclando estas baterías y las nuevas formas de contaminación, la disposición final. Entonces, sí creo que hay grandes retos, pero también considero que de forma muy pronta vamos a lograrlos atajar. Y bueno, en cuanto al agua y todas las áreas de oportunidad que tenemos, bueno, ya lo estamos viendo en el norte del país. Al 2025 el estrés hídrico se va a incrementar mucho más de lo que tenemos actualmente. Y realmente hemos visto también los problemas en Chihuahua, problemas políticos con los tratados internacionales, porque también los agricultores tienen cierto periodo para sembrar. Entonces, sí tenemos que revisar el marco legal. Muchas veces, digamos que está tan politizado que no se toman decisiones técnicas, sino más bien de otra índole. Y creo que ya nos está alcanzando el estrés hídrico a una
proporción gigantesca. Entonces, yo lo que sugiero es que si revisamos el marco legal, que además tiene más de 25 años en vigor, se ha vuelto obsoleto la Ley de Aguas Nacionales, su reglamento y todos los órganos conexos. Yo sugiero que se haga una revisión a eso y que se incentive realmente fiscalmente a tecnologías que pueden ser mucho más limpias, incluso que la desalinización, porque la desalinización también tiene áreas de oportunidad en cuanto a nuestros arrecifes y otras más en materia ambiental. Entonces, sí creo que estamos frente a grandes retos, pero creo que tenemos todo con la juventud, además que nos acompaña para lograr pues superarlos, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Otro tema que me parece importante enfatizar es el cambio climático, ubicarlo en este proceso de destrucción de la naturaleza y de sobreexplotación de los recursos naturales. Una de las cosas que insisten mucho los biólogos, como el doctor José Sarucán, es aterrizar el tema en la destrucción de los ecosistemas, ¿no? Y esto lo quiero vincular, porque creo que todos los problemas están vinculados unos con otros, ¿no? Lo quiero vincular con la proliferación de enfermedades zoonóticas, es decir, de las que pasan de los animales a los seres humanos. Uno de los planteamientos que se hace a raíz de la destrucción de los ecosistemas es que al devastar los ecosistemas, primero desaparecen los depredadores grandes, después los depredadores medianos y hasta el final quedan solamente los depredadores pequeños, que son las ratas, los roedores, etcétera, y que eso tiene mucho vínculo con la proliferación de enfermedades zoonóticas. Hay la hipótesis de que el COVID tiene esa origen, ¿no? Y yo creo que aquí un poco lo que vamos a estar viendo es la proliferación de epidemias y pandemias, ¿no? Que vienen en el futuro. Recordemos que el COVID es solo una pandemia más, es la séptima o octava de la que va en el siglo de enfermedades respiratorias, pero ha habido muchísimas otras epidemias muy graves que trascienden fronteras nacionales. Esa es una reflexión que quería hacer. Y la otra, que las emergencias que estamos enfrentando con frecuencia nos hacen olvidar los objetivos que teníamos trazados. Por ejemplo, el COVID-19 conllevó un atraso en muchos países, sobre todo de nivel medio, de la consecución de los objetivos. Ahora la guerra en Ucrania pues hace que las economías traten de recuperarse y de defenderse como pueden. Hay una corriente muy poderosa en los Estados Unidos de volver a utilizar los combustibles fósiles. Vemos todos en la prensa la presión sobre Biden para el Keystone, para el oleoducto Keystone, etcétera. Entonces, bueno, creo que todos estos temas es muy importante seguirlos atendiendo y seguirlos, además de analizando, difundiendo y divulgando. Y le cedo ya la palabra a Yolanda para si ella quiere hacer una reflexión final. Muchas gracias, Gerardo. La verdad es que muy interesante todo lo que comentas. Yo desde la perspectiva energética y del agua también quiero hacer un símil analógico. Realmente tenemos, además del estrés hídrico, contaminación por arsénico, genera múltiples enfermedades en el sector público de salud y esto también se concatena con el sector energético, ¿no? Todavía tenemos una pobreza en el país donde mucha gente sigue cocinando con leña y eso causa que los pulmones, tanto de los niños como de los adultos, se vean comprometidos. Entonces, creo que en México sí necesitamos, uno, plantear un marco regulatorio adecuado, sobre todo cuidando la cuestión ambiental, dando garantías expresas. En materia hídrica, como les digo, tenemos el derecho fundamental, una garantía individual prevista en el artículo 4 constitucional. Y en materia, digamos, de renovables, entender que aunque intermitencia en las mismas, realmente el despacho eléctrico no puede acontecer con las hidroeléctricas, porque eso va a generar grandes inundaciones o también pues grandes sequías, ¿no? Entonces lo que debemos de hacer en el despacho eléctrico y con todo esto de la reforma eléctrica, que además tiene tintes de hidrocarburos, es básicamente poner a la transición energética en primer lugar, implementar las tecnologías limpias, innovadoras, dentro de los primeros lugares del despacho eléctrico, realmente revisar la cuestión de autobastos y todo esto también en aras de la transición energética del país. Mantener los certificados de energía limpia y en materia petrolera también estar consciente del oil and gas, porque en un país como México todavía se va a seguir teniendo vigencia durante los próximos 20, 30 años. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues yo no sé si se nos agotó el tiempo ya.
De mi parte no restaría sino agradecer esta magnífica oportunidad de participar en este segundo simposio, felicitar a los organizadores, insistir en la importancia de seguir analizando, difundiendo y divulgando estos temas. Creo que la única solución global está en una acción colectiva, para lo cual requerimos de convencer todavía a muchos sectores de la población y a muchas gentes. Yo me temo que hay muchos países, hay muchos gobiernos capturados por los intereses derivados de los combustibles fósiles, capturados por intereses creados, que es necesario pues difundir y divulgar lo que está pasando en el mundo para poder estar a tiempo en las soluciones de fondo para el país y para el mundo, para el planeta. En la medida en que se acentúen estos problemas, se acentuarán las tensiones sociales, las tensiones políticas, la guerra, ¿no? En fin, no sé, de acuerdo con los organizadores, ya no veo el conteo regresivo, así que supongo que el tiempo se acabó. De mi parte, muchas gracias.